Los aztecas llegaron a ser la civilización más poderosa de Mesoamérica gracias al desarrollo científico y técnico con el que contaban. Sus principales actividades fueron el comercio, las artes y preparar grandes guerreros para la conquista de nuevos territorios. Ubicación. Los aztecas se establecieron en México Tenochtitlan, que se ubica en el centro del Valle de México. Expandieron su control también hacia ciudades-estado que se encuentran ubicadas en los actuales estados de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas y parte de Guatemala. La civilización de estos aztecas se originó en el norte de México entre el siglo XV y primer cuarto del siglo XVI. Desde ese entonces los territorios aztecas se fueron ampliando. Jerarquía social. Gobernante o tlatoani. Era la más alta autoridad de los calpulis, habitualmente elegidos por su cercanía a los ancestros. Tetecutin, siendo la clase media de la nobleza, ejercían cargos administrativos, entre ellos se encontraban los sacerdotes, los jefes militares o altos funcionarios públicos. Pipitlin formaba la clase más baja de la nobleza, constituida por los guerreros encargados de proteger al imperio y conquistar otras tierras. Los plebeyos se clasificaban en comerciantes, artesanos y campesinos. Aunque pertenecían a una clase inferior, los más importantes gozaban de libertad para trabajar y construir familias. Los prisioneros de guerra o tlacotin en la organización social de los aztecas eran una especie de esclavos, pero con oportunidad de ser libres dependiendo de su conducta. Vestimenta. Distinguidas por su gran colorido, las vestimentas aztecas reflejaron tanto la posición como el oficio de los pobladores, pero también diferenciaban a cada una de las tribus que conformaban el enorme imperio. Así, configurando parte de un estilo de vida, los atuendos eran acompañados con joyas, máscaras y una especial atención en el arreglo del cabello. Las vestimentas aztecas de la nobleza eran habitualmente elaboradas con fibras de algodón y teñidas con una gran variedad de colores derivados de tintes vegetales. Al igual, se destacaban por ser combinados con vistosas joyas de oro o piedras preciosas, tocados hechos con plumas de quetzal, pieles, collares, brazaletes, narigueras, aretes y sandalias. En cambio, los plebeyos usaban ropa más sencilla fabricada de ayate proveniente de las fibras del cactus del maguey, tratándose de un simple taparrabos que tenía una larga tira para ser atada al frente, y a medida que más alto era el nivel social podía ser bordado o con flecos. La vestimenta azteca femenina se caracterizaba por el uso de una falda llamada cuetl, que estaba asegurada por una banda o sigua necuitalpiloni. En la parte superior llevaban una blusa sin mangas o huipil adornada con varios diseños. A menudo se peinaban haciéndose un trenzado a cada lado de la cabeza o ataban el cabello con pañuelos. De hecho, variaba con cada tribu. Al contrario, la indumentaria del hombre era más simple. De esta forma, además del taparrabo o mashk, también usaban una capa triangular o tilma, que conforme a su elaboración y colorido retrata el estatus social de la persona que lo usaba. En los rituales de la cultura azteca se acostumbraba a usar ropa blanca acompañada de máscaras que representaban a los diferentes dioses, mientras que los guerreros aztecas utilizaban trajes de animales como el jaguar o el águila, que de acuerdo con las creencias les ofrecían fuerzas místicas adicionales. Religión. La cultura azteca unificó las creencias de diversas culturas mesoamericanas relacionadas con los fenómenos naturales. Al llegar al Valle de México, ellos trataron de incorporar la cultura y los dioses de las civilizaciones más avanzadas que ya estaban establecidas y la de civilizaciones más antiguas como la tolteca. Algunas de sus deidades eran Tezcatlipoca, dios de la noche y de los guerreros, Quetzalcóatl, creador del hombre y protector de la vida y la fertilidad, Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia y el trueno. Una característica determinante de la religión azteca consistió en la realización de sacrificios y ofrendas humanas. Esta práctica tenía como objetivo agradar a Huitzilopochtli, quien, de acuerdo con el mito, perdía sangre diariamente en sus confrontaciones. Además, dichos sacrificios también tenían como finalidad de detener el fin del mundo, que podía ocurrir cada 52 años. Arquitectura. La arquitectura es un hecho cultural que refleja las condiciones y circunstancias bajo las cuales ha sido concebida y construida. La
Arquitectura azteca destacada por su monumentalidad, grandeza y la veneración a la divinidad, su propósito era de manifestar poder, conservaba un estricto sentido de orden y de la simetría. Los diseños geométricos y las líneas extensas eran representaciones de dogmas religiosos y del poder del Estado. Algunas obras representativas es el Templo Mayor, que está conformado por edificios y torres, en donde tenían los acontecimientos religiosos, políticos y económicos de Tenochtitlan. Pirámides redondas, construidas en forma circular para facilitar el flujo del viento. Agricultura. Los aztecas se dedicaban a la agricultura, crearon 4 métodos agrícolas. El primero y el más antiguo fue el de cultivo de lluvia. Esta técnica era la más básica y simple. Estaba involucrada en barbechar los campos. Dejaban parcelas vacías para que se recogieran a sí mismas y pudieran nutrirse con la lluvia. Agricultura de terraza. Esta se practicaba en las colinas, era complicada y muy elaborada. Los aztecas usaban terrazas en las zonas montañosas. También construían muros formando terrazas en las laderas de las colinas. Agricultura de riego. Este método era usado para el cultivo de los valles. Construyeron canales extensivos y de desviación de agua. Este método se volvió productivo y muy popular. Con la ayuda del agua pudieron mejorar la estación de crecimiento mediante la irrigación de los campos antes de sembrar. De igual forma, fortalecieron sus cultivos mediante el aumento de la precipitación con un riego adicional. Chinampas. Método que fue más reconocido. Una de sus mayores peculiaridades que los aztecas desarrollaron fueron los cultivos de las chinampas. Estaban hechas con cañas, ramas y barro. A través de las chinampas o balsas, los aztecas consiguieron ganarle espacio al lago, lograr grandes rendimientos en sus cultivos y evitar el agotamiento de los suelos. Los cultivos básicos de los aztecas eran el maíz, el frijol, las calabazas, el ají, el algodón, el cacao y el tomate. Otros productos del área azteca son el chile, el aguacate, la chirimoya, la guayaba, el mamey, el zapote, el plátano, el nopal de hojas y frutos comestibles, y el maguey del que se extrae un zumo, el pulque y también un aguardiente llamado mezcal. Las hojas del maguey proporcionan una fibra resistente semejante a la pipa europea. El alimento fundamental del pueblo azteca fue el maíz, el que se podía almacenar para los años en que las cosechas eran escasas debido a la escasez de lluvia. De la planta del maguey obtenían fibras para confeccionar vestimentas y una miel que utilizaban como endulzante. Con ella preparaban una bebida llamada pulque. Consumían grandes cantidades de pescado y aves. La sal la obtenían de los lagos salinos. El maíz se come asando o hirviendo la mazorca con el grano. Secado y desmenuzado, proporciona una harina con las que se confeccionan las famosas tortas cocidas denominadas arepas. Y también se hace una bebida alcohólica, la chicha, a base de su fermentación. Estaba muy difundido el cultivo del cacao, con el que los pobladores hacían el chocolate, cacao, harina de maíz y vainilla. El cacao tuvo la importancia del oro y fue utilizado como moneda en todas esas culturas centroamericanas, siendo imprescindible para el intercambio comercial entre los aztecas. Estos son algunos aportes científicos de los aztecas. Los aztecas destacaron en la construcción de ciudades, la ciencia y las variadas expresiones del arte. Tenían su propia escritura jeroglífica, un sistema de numeración y un calendario que constaba de 18 meses, de 20 días cada uno y 5 adicionales, pero era inferior al de los mayas. Desarrollaron la metalurgia trabajando especialmente el oro y el cobre. Fabricaron vestidos de algodón. Sus cerámicas se caracterizaron por sus vasijas policromadas con figuras. En astronomía, era una de las ciencias de más tradición para los aztecas. Gracias a sus observaciones determinaron con gran precisión las revoluciones del Sol, de la Luna, de Venus y tal vez de Marte. Agruparon las estrellas en constelaciones, que no coinciden con las nuestras. Conocieron la existencia de los cometas, la frecuencia de los eclipses del Sol y de la Luna. Estas observaciones del cielo les permitieron desarrollar conocimientos de meteorología, y así predecir las heladas o establecer las características de los vientos dominantes.
No obstante, cada fenómeno atmosférico era asociado a un dios, a Tlaloc, las lluvias, y a Quetzalcóatl, los vientos. En la medicina también tuvo un gran grado de desarrollo. Con su conocimiento de la naturaleza, distinguieron propiedades curativas en diversos minerales y plantas. Los sacrificios humanos religiosos, que incluían la extracción del corazón y el desmembramiento del cuerpo, favorecieron un buen conocimiento de anatomía. Sabían curar fracturas y mordeduras de serpientes. Posiblemente hubo odontólogos, encargados de realizar deformaciones dentales. Aunque la medicina era practicada por hombres y mujeres, parece ser que solo las mujeres podrían encargarse de ayudar en los partos. La medicina estuvo muy ligada a la magia, pero el hecho de no atribuir la causa científicamente correcta a cada enfermedad no significó que no se aplicase el remedio conveniente para cada una de ellas. En conclusión, podemos decir que la época de los aztecas dejó grandes avances tecnológicos, no solo en la arquitectura, también en agricultura, aspectos sociales, economía, entre otras. Una cultura llena de conocimientos que se toman en cuenta en la actualidad, y aún así no se conoce todo sobre ellos. Los aztecas llegaron a ser la civilización más poderosa de Mesoamérica gracias al desarrollo